El día de hoy vamos a platicar con Manuel sobre políticas del petróleo. ¿Qué opinas, Manuel, sobre las políticas de AMLO y respecto a Pemex? Gracias, Jacob. Pues bueno, es una cuestión un poquito complicada porque finalmente el presidente de México hoy día está apostando fuertemente a Pemex. Tiene grandes esperanzas en que la solidez de Pemex y su independencia pueda fortalecer a México y eso creo que nos queda claro a todos. Tan es así que existe hoy día un plan de negocios para rescatar a Pemex. En la visión y en lo que hemos podido entender de dicho plan, rescatar a Pemex quiere decir hacerlo económicamente viable, económicamente independiente y una empresa sólida. Hoy por hoy, Pemex es la empresa mexicana que más ingresos genera. Tenemos que recordar que tiene cierto grado de autonomía, tiene autonomía de gestión, tiene patrimonio propio. Ahora, tal vez tú quisieras ahondar en algún punto específico, ya que la política y el plan de negocios de rescate de Pemex es algo amplio. Pudiera tratar tal vez de mencionar algunos puntos importantes para esta administración en lo que a Pemex respecta y en cuanto a la visión que tienen respecto de dicha entidad para tratar de fortalecerlo y cuáles problemas considero pudiera tener a grandes rasgos. Ahora, debo aclarar, esta es una visión netamente personal. Eh, Pudiera la realidad actual, particularmente dentro del ambiente en el que el coronavirus es una realidad para todos los países, implicar que las cosas vayan a ser distintas a lo que estoy proponiendo. Nuevamente, esto es únicamente una visión personal. También quedo atento a tus comentarios en caso de haberlos. ¿Ves alguna, bueno, el rescate de Pemex, como bien mencionas, es muy general, ¿no? Pero tú me podrías decir, por ejemplo, partes positivas o negativas del rescate. Empecemos por las partes positivas que tú ves al rescate de Pemex. Listo. Se habla de rescate de Pemex porque, como sabemos, es una de las empresas, National Oil Companies o compañías nacionales petroleras más endeudadas del mundo. Si no es la primera, vendría a ser la segunda, mucho, muy cerca de PDVSA, la empresa venezolana. Partes positivas, te podría decir que el plan de rescate tiene una visión enfocada en México de una manera nacionalista y enfocada también en una cuestión de anticorrupción. Como bien recordarás, desde su campaña, el presidente se enfocaba mucho en que el combate a la corrupción tendría efectos mucho, muy positivos. Ahora, si ha sido este combate a la corrupción exitoso o no, es una cuestión digna de revisarse, porque en ciertas declaraciones incluso se ha hablado de que ya no hay corrupción o de que la corrupción acabaría desde el primer día de esta administración. Muchos tenemos la opinión de que eso es falso, que sigue existiendo la corrupción y que habría de definirse la corrupción desde una perspectiva mucho más puntual para saber qué es corrupción, para saber si estamos viendo la corrupción desde una postura netamente legal y jurídica y decir el tipo penal o descripción de la corrupción como conducta es tal, y poder decir la corrupción es la presencia de actos contrarios a la moral y las buenas costumbres o contrarios a la ley, en cuyo caso sería cualquier ilícito genérico, o es un cohecho, es decir, la prestación de bienes o servicios o beneficios económicos a un servidor público porque actúe o deje de actuar en una manera. Si definimos corrupción así, queda en duda de que la corrupción se haya acabado. Ahora, regresando a los puntos positivos. Definitivamente Pemex es una empresa grande. Tiene más de 120,000 empleados. Produce una cantidad de dinero que, siendo honestos, no trataré ni siquiera de mencionar, puesto que seguramente estaré equivocado. Este, Parte de lo que quiere este gabinete en su plan de negocios 2019-2023 es reducir los costos de Pemex, aumentar la eficiencia y reducir los costos.
detener las situaciones en que se genera una baja producción, fortalecer Pemex y reducir su carga fiscal. Cada uno de estos puntos tiene aspectos positivos y aspectos negativos, aspectos posibles y aspectos ambiguos. Particularmente yo te diría, estoy muy a favor de acabar con la corrupción. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Qué entendemos por corrupción? ¿Si se ha acabado o no la corrupción dentro de Pemex? Esas son cuestiones que pueden quedar a discusión. Una visión nacionalista no necesariamente tiene que ser mala, no necesariamente, pero tenemos que enfocarnos en que el mundo es mucho, muy grande y la situación mundial afecta a Pemex, afecta a los precios del petróleo. Te podrían decir también que no hay una autonomía energética en México. A grandes rasgos, ese es uno de los grandes temas que toca el gobierno federal todos los días. Asumamos o creamos o comprobemos que es cierto que México no es autónomo en cuanto a energéticos. Para volverlo autónomo, ¿qué se necesitaría? Una gran inversión, probablemente. Y de entrada, ¿en cuántos años podríamos nosotros ver una autonomía? ¿En cuánto tiempo podríamos ver beneficios equiparables al costo que estamos invirtiendo? Esos puntos resultan hasta ambiguos, diría yo, dentro del plan que establece el gobierno federal. Reitero, los puntos fuertes dentro de su visión nacionalista que acaba con la corrupción, que fortalece Pemex, pudieran ser también el aumento de eficiencia. Está muy bien, en mi opinión, nuevamente es una opinión personal, el reducir la cantidad de compañías, de empresas, de personas morales que conforman Pemex, porque eso te da a ti dentro del esquema de administración de Pemex una mayor autonomía, una mayor capacidad de decisión. Podrá el director general y el director de cada área decidir con mucho mayor liberalidad cómo enfocar los recursos y en qué enfocarlos dentro de la propia compañía. Eso también te representa un riesgo administrativo, el de eliminar cargos que sí eran importantes. Em, una de las políticas centrales de Andrés Manuel respecto a su plan o su política petrolífica es la de construcción de una refinería. ¿Tú me podrías platicar un poco respecto a qué experiencias han habido, por ejemplo, en Colombia y las construcciones de refinerías son países similares a México? Sí, aprovechando, tal vez valga la pena hacer la puntualización. Hoy día vivo en Colombia, tengo un poco de experiencia más que nada de oídas en esa cuestión. Nuevamente no es una experiencia personal, pero yo te puedo decir que la visión de las refinerías y la construcción de refinerías que se tiene en Colombia es que no es necesariamente la mejor opción. ¿Por qué? Porque la calidad del crudo varía de país a país. La capacidad de refinación de una refinería, vale la redundancia, está determinada, entre otras cosas, por la calidad del crudo. El hecho de construir una refinería en el país que sea no necesariamente es un buen negocio. Depende de esquemas de costo-beneficio que se tienen que estudiar con mucho detalle. En México hoy día hay 6 refinerías. Se está planeando construir una séptima. Esas 6 refinerías trabajan bajo su capacidad real. Me parece tienen un 40% de su aplicación respecto de su eficiencia neta. Es decir, las refinerías actuales podrían trabajar hasta un 40% más. Ello implica que tal vez construir una refinería no sea la opción ideal en un momento dado y considerando la calidad del crudo específico. Nuevamente, hay criterios que Pemex y que el gobierno mexicano tiene que tener en cuenta antes de tomar una decisión drástica, tal como la decisión de una refinería, perdón, tal como la construcción de una refinería.
el tiempo de construcción de la misma, el costo, la calidad de la refinación. Ahora, hay otra cosa importante de considerar. Parte de la política de Andrés Manuel hoy día es renovar y poner a trabajar las 6 refinerías existentes. Si eso resulta viable o no, o si tiene afectaciones, se verá a la larga. Sin embargo, deberían existir revisiones mucho más puntuales respecto de por qué esto es una buena idea. Yo en lo personal no las he llegado a ver. Instaría a cualquiera que estuviera interesado a averiguar si verdaderamente las refinerías que se estarán renovando tendrán los efectos positivos que se esperan por parte del gobierno federal. Pemex puede ser mucho más productivo si llega a funcionar al 100% de eficiencia, pero el criterio de funcionar al 100% de eficiencia también implicaría gastos y costos adicionales. Perdón, Jacob, te interrumpía, decías. En qué escenario podría ser negativo digamos, México tenga 100% de su producción, de capacidad de producción en las refinerías? En qué escenario podría ser, podría tener una consecuencia negativa? ¿Qué es lo que tendría que pasar o cuáles son los problemas? Porque Lo la entiendo. intuición nos diría a muchas personas que la autosuficiencia es un gran logro. Sí, la autosuficiencia es un gran logro, concuerdo contigo, pero esta es una cuestión administrativa. Si los costos de tener 6 refinerías trabajando simultáneamente o 7 refinerías trabajando simultáneamente al 100% de su capacidad son mayores respecto del barril de petróleo o del barril de crudo o el producto refinado, entonces hay incluso mayor eficiencia en tener menos refinerías funcionando. No sé si me explico. Hay costos energéticos y humanos relacionados con el tener a cada refinería trabajando. Esos costos aumentarán en tanto la eficiencia neta de producción se acerque al 100% respecto de cada refinería. Te estoy diciendo que es posible que una refinería trabajando al 60% de capacidad sea más redituable, independientemente de que sea deseable un nivel de independencia en cuanto a la producción de energéticos local. O sea, desde una perspectiva financiera, digamos, o sea, es posible que ese dinero sea mejor invertido en, por ejemplo, explorar más o encontrar nuevos pozos que en refinar. Eso sería lo que estás diciendo. Es posible y es cercano. Efectivamente, parte de la idea que tiene la administración de Andrés Manuel es invertir más en la búsqueda, en la exploración y producción. Ahora, eso no te garantiza que tú encontrando mayores yacimientos o más yacimientos puedas lograr explotarlos. Recuerda una cosa importante. La producción petrolera ha venido disminuyendo a partir de algunos años para acá. Hoy día se están produciendo, si no mal recuerdo, 1.7 millones de barriles diarios. La intención de Andrés Manuel es que, cumplido su mandato, se puedan producir 2.7 millones hasta 3 millones diarios. Desafortunadamente, para que eso ocurra, tienes que encontrar más pozos, producir dentro de los que ya has encontrado y efectivamente necesitas que las condiciones de los pozos que tienes trabajando sean ideales para garantizarte un tiempo de vida del pozo. Desafortunadamente, eso es muy azaroso. La exploración y producción no tiene garantías. Efectivamente, se puede encontrar el pozo ideal el día de mañana o podría no aparecer. Necesariamente tiene que invertir, necesariamente tiene que haber una inversión en exploración y producción, porque si no, no habrá más pozos, sencillamente.
pero también se tienen que explotar los que ya existen. Vamos, que el plan de negocios tiene que seguir muchos pasos, no sencillamente enfocarse en algunos específicos. Ya decíamos, tiene que aumentar la eficiencia disminuyendo los cargos de Pemex. Algunos cargos directivos se han cortado. Se hablaba de cortar también algunos cargos que resultaban gastos innecesarios o sencillamente gastos, una duplicidad de gastos. Se hablaba de cortar choferes y cargos secretariales. Si efectivamente eso tiene un efecto visible y real dentro del plan de rescate de Pemex, estará por verse. Honestamente, algunas de esas personas percibían salarios que no eran tan significativos para con la deuda real de Pemex. Como te decía, es si no la primera, la segunda empresa petrolera más endeudada en el mundo. También tienes cargos sindicales. Tienes más de 120,000 trabajadores, muchos de ellos afiliados a un sindicato. Tienes la cuestión de la corrupción. Es tu intención acabar con la corrupción y eso está muy bien. ¿Cómo? ¿Qué es corrupción? ¿Cuánto dinero te va a ahorrar? ¿Y cuánto dinero te va a representar? Hay una cosa que a mi parecer esta administración no ha considerado desde un principio. Los costos de luchar contra la corrupción son elevados. Ojo, eso te representa un ahorro. Quiere decir que vas a perder menos dinero en salidas innecesarias, que se va a fortalecer tu liquidez. Pero en primera instancia tú tienes que hacer una inversión en la lucha contra la corrupción. La buena voluntad moral, el espíritu de lograr que el país se encuentre en condiciones mejores, no basta. Tienes que hacer una inversión inicial en establecer medios de control y medidas de mitigación y planes de mitigación que efectivamente te representen un ahorro. La lucha contra la corrupción depende efectivamente de que tú tengas un plan desde un inicio y que sepas que te va a costar dinero, pero más cuesta no tener un plan. Y desafortunadamente, en el plan de negocios que yo he visto para rescatar Pemex, para convertirlo en una empresa no solo viable, sino líder, fuerte, hago la nota al pie, Pemex ya es una empresa fuerte, convertirlo en una empresa mucho más fuerte. Para lograr eso, tú necesitas verdaderamente planes que ataquen conductas específicas dentro de Pemex, que pudieran ser consideradas corruptas. Y desafortunadamente no veo que eso exista. Posiblemente exista dentro de Pemex de manera confidencial. Pero si se quiere obtener beneficios, de una o de otra manera se tiene que publicar y publicitar. Y si se observa que Pemex es una compañía que seriamente está buscando la transparencia en todas sus operaciones, entonces eso va a tener resultados y repercusiones en el valor de sus bonos, en la confianza de sus distintos clientes, en la actitud que se tiene a nivel internacional respecto de Pemex. Para eso, la publicidad que se pueda hacer a la lucha interna contra la corrupción, que hoy día pareciera no ser publicada lo suficiente. Otro punto importante es las alianzas estratégicas con capital privado y capital local que Pemex está planteando establecer para efecto de reducir sus costos y aumentar sus réditos. Ahora, para tal efecto, Pemex ha establecido varias licitaciones. Desafortunadamente, muchas de esas licitaciones han sido declaradas desiertas. Esto ocurre
porque muchas compañías consideran que las condiciones que Pemex está ofreciendo son insuficientes para que una inversión de su parte sea redituable. Regresamos a otro tema, ¿qué es corrupción? Que una persona de cualquier industria, una persona moral en este caso, de la industria privada, busque obtener grandes beneficios minimizando sus riesgos, eso no necesariamente es corrupción, eso es negocio. Un comerciante quiere vender mucho y los prestadores de servicios de Pemex quieren prestar servicios que sean pagados a muy buen precio y que sus riesgos no sean tan elevados. Desafortunadamente, las condiciones que en la práctica Pemex ha ofrecido hoy día no han sido suficientes para atraer a muchos socios comerciales. Algunos de los socios que ha llegado a atraer son particularmente socios locales que están dispuestos a aceptar ciertos riesgos que no todos están dispuestos a aceptar, lo cual coloca a Pemex en una situación comprometedora. Su alianza estratégica tiene que ser repensada, porque si no, desafortunadamente muchas personas no estarán dispuestas a aceptar. No son solo las licitaciones declaradas desiertas, es también el traslado de riesgos, la insuficiente participación percentil en la producción, de haberla. Pemex tiene ese problema también. Si se quiere rescatar, sencillamente tiene que repensarse, porque hoy día la iniciativa privada no está dispuesta a meter las manos al fuego, más ante la situación de crisis petrolera mundial, aunado a la situación de refinerías y refinación. Como te daba el ejemplo de Colombia, o tú lo pedías, perdona que no haya sido más explícito en este caso. Aquí localmente se considera que la refinería construida no es redituable desde una perspectiva de costo-beneficio, porque la calidad del crudo refinado ha sido insuficiente, porque los costos resultaron mayores. Más refinerías no quiere decir mejor, quiere decir más refinerías y más gastos potenciales en mantener esas refinerías y hacerlas trabajar. Son potenciales gastos, incluso si su eficiencia se acerca a un 100%. Estamos hablando de la eficiencia de refinación, no necesariamente de la eficiencia en venta de productos refinados o la suficiencia de energéticos dentro del propio país. Esos son temas distintos. Y Pemex tiene que atender todos y cada uno de ellos si efectivamente el plan de negocios que está presentando va a funcionar. Un tema muy importante, Pemex apostaba por mayor demanda global, tanto de refinación como de petroquímicos. Ante la situación del COVID, nosotros, y ante la crisis petrolera, nosotros hemos visto la posibilidad de que haya incluso mayor oferta que demanda. El aumento de la demanda global no se va a dar en 2020. Desafortunadamente, esa es una realidad que hay que empezar a contemplar. Y por lo mismo, la industria petrolera tiene que adaptarse. Sencillamente, los réditos en Estados Unidos han disminuido en un porcentaje importante, que pudiera llegar a superar el 50%. Hay varias compañías de servicios petroleros que están sencillamente minimizando la oferta que hacen en los Estados Unidos. Tenemos que pensar que México puede afrontar una situación similar. Y la perspectiva de crecimiento de 3 millones de barriles diarios pudiera no resultar ideal. No depende de mí, sino del mercado determinar si es o no es la mejor opción. Eh,
Bueno, esas son otras las consecuencias negativas que tú ves, ¿no? Que el precio del petróleo no se llega a recuperar, pero podría llegar a recuperarse, ¿no? En un futuro lejano. En un futuro lejano, sí, desafortunadamente, hoy por hoy el plan de rescate de Pemex o el llamado plan de rescate de Pemex maneja una perspectiva de reducir el endeudamiento de la paraestatal, incluso maneja la perspectiva de provocarles menor carga tributaria. Esto liberaría su liquidez. Si el mercado no se regula, el hecho de que Pemex produzca un poco más de barriles de petróleos, habiéndole costado más, pudiera no resultar en una recuperación inmediata. Vamos, la situación a nivel mundial es tan caótica y tan ambigua que incluso si Pemex produjera más y menos de su dinero se viera reinvertido en el Estado mexicano, eso pudiera no resultar ser suficiente, porque nuestro petróleo es vendido más barato, porque hay una demanda mucho mayor, perdón, mucho menor a la oferta existente. El hecho de que Pemex produzca más hoy día no quiere decir que gane más. Y eso es preocupante porque parte de la opuesta era que si Pemex produce más, estaría mejor económicamente. Y la realidad nos presenta la posibilidad de que eso no sea así. Ahora también, hablando de la carga tributaria impuesta a Pemex, tenemos que pensar que mucho del dinero que produce Pemex es reinvertido dentro de México. Esa reinversión que se da por medio de los tributos, de los impuestos, implica que el país cuenta con cierto dinero que posiblemente no se vaya a generar. La situación de México es doblemente grave en ese sentido, porque desafortunadamente el plan de la llamada 4T era que fuéramos un poco más independientes de Pemex y Pemex fuera más fuerte, que el dinero que generara fuera reinvertido no dentro de México, sino dentro del propio Pemex, reduciendo la deuda o los intereses de los mismos, aumentando la capacidad tecnológica que Pemex tiene, aumentando la capacidad de exploración y producción. Hoy día el lograrlo sigue siendo un reto y desafortunadamente en los medios que Pemex tiene de hacer público sus logros y sus objetivos, no se ve reflejado que la situación vaya a mejorar en un futuro próximo. Eso representa tanto para Pemex como para México un riesgo financiero grave. En cuanto, bueno, estás hablando de mucho, de las consecuencias que tiene esto, pero otra de las consecuencias que se vieron en las noticias fue la calificación o denominación de los bonos de Pemex como bono basura. ¿Ves una relación entre la política de AMLO y esta denominación de bonos basura de Pemex? Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente, los bonos son establecidos por una consideración de credibilidad que se le da a Pemex y la capacidad que tiene tanto para colocación de deuda como para pago de esta deuda. Este, Octavio Romero, si no mal recuerdo, director general de Pemex, tuvo la intención o la prospección de tranquilizar a los inversionistas de Pemex y a los compradores y, bueno, a los adquirientes de deuda. Desafortunadamente, la cercanía o el acercamiento que tuvo para con tales personas, en lugar de tranquilizarlos, tuvo el efecto contraproducente de generar un aumento de interés, una reducción de calificación dentro de los bonos de Pemex. Eh, Tenemos que considerar que hay una correlación directa
entre las acciones del gobierno federal y la credibilidad que se le da a dicha compañía. Cuando reduce la calificación que se le da a los bonos, se reduce también la consideración de credibilidad que se le da a la compañía. Si a grandes rasgos se tienen buenas impresiones de las medidas de rescate de Pemex, entonces, por consiguiente, se tendría un aumento en la calidad y o valor del bono. Ahora, los intereses que se ofrecen son buenos. Es posible que en un futuro próximo la calificación de los bonos aumente porque la calidad de los mismos sea considerada tal que comprar bonos de Pemex puede ser una buena inversión. Ojo, eso depende de la credibilidad que le asignen las calificadoras. Moody's, Fitch, cualquiera, la que tú gustes y mandes. Si el plan que nosotros presentamos para la segunda mitad de este año es lo suficiente, y al decir nosotros me refiero a Pemex, al país, independientemente de que yo no sea parte de Pemex, si el plan que se presenta por parte de México es tal que convenza a los inversionistas, es posible que veas, veas reflejado un aumento de la adquisición de deuda de Pemex. Eso te da una liquidez inmediata, liquidez muy necesaria en este momento. ¿Cómo será invertida esa liquidez? Eso todavía queda pendiente. Yo no te podría asegurar que va a invertirse en uno o en otro sentido. ¿Cuál es la conexión entre la política de AMLO y esta reducción de del valor de los bonos? No me quedó clara esa conexión. Disculpa. La situación es que AMLO tiene una política basada, como te decía, en acabar con la corrupción, en acabar con la duplicidad de costos, en alianzas estratégicas con capital privado, en aumentar la refinación, pero cuando las terceras personas no ven en esto, en este plan de reducir la carga tributaria y aplicar todas las anteriores políticas, una viabilidad inmediata, un resultado inmediato, consideran que las posibilidades de que Pemex efectivamente reditúe al corto plazo son bajas. Y por lo mismo la calificación de los bonos disminuye. Y se vuelve menos deseable adquirir un bono de una compañía que no te garantiza de una manera apropiada que pueda cumplir con lo prometido. Bueno, digamos que esto también hubiera podido ocurrir si bajo un gobierno panista o priista, ¿no? Por supuesto, Sí, o sea, por supuesto, entonces que definitivamente. no queda clara o que esto haya sido consecuencia de AMLO, ¿no? Porque, o sea es claro mi punto, o sea, hipotéticamente, o sea, en caso de que hubiese ganado Anaya o Meet, Nido, este cualquier mismo otro. escenario se hubiera podido presentar y de que consideran que Pemex no puede pagar incluso el precio actual del petróleo sería, no, tendría la misma situación, ¿no? Independientemente de quién esté en el gobierno, ¿no? Precios bajos de petróleo. Es cierto, hipotéticamente, que hubiera ganado quien hubiera ganado, la situación del precio del barril del petróleo a raíz de mil y un condiciones internacionales y el uso de hidrocarburos en este momento está disminuido. Lo que también es cierto es que Andrés Manuel, o bueno, no directamente Andrés Manuel, sino la Administración Pública Federal y directamente el director general de Pemex, te presentan un plan de rescate de la paraestatal. Ese plan tiene ciertos elementos que tienen que ser considerados por los adquirientes de deuda. Y estos adquirientes hoy día apuestan porque dicho plan pudiera no configurarse. Eso fue incluso anterior al mes de marzo. Ya al primer cuarter del año, al primer trimestre del año, se veía que la producción de Pemex había disminuido.
independientemente de cualquier cosa, estoy de acuerdo contigo, influye en situaciones internacionales. Influye control de precios del petróleo por parte de potencias extranjeras, si lo quieres, influye en cuestiones del mercado. Independientemente de eso, Pemex sigue con el mismo plan y desafortunadamente no se ha configurado de manera tal que tú puedas decir que en el ámbito actual del mundo con coronavirus y producción petrolera disminuida, esto vaya a ser exitoso. Nuevamente, pudiera serlo. Yo quisiera ver que Pemex empieza a producir 3 millones de barriles diarios y logra pagar toda su deuda y se vuelve una compañía sólida, ejemplo a nivel mundial en políticas anticorrupción. Desafortunadamente, para lograr eso, se necesitan varios pasos intermedios que hoy día no se están configurando. Podrían configurarse, pero no se han dado. ¿Cuáles son esos pasos intermedios, Manuel? Pues, como te decía, a mi consideración personal, para acabar con la corrupción, necesitas publicar y hacer publicidad respecto de todas las políticas anticorrupción que tienes. Y si tienes políticas anticorrupción sólidas, la credibilidad de tus inversionistas o potenciales inversionistas, compradores de deuda, como quieras llamarles, eventualmente va a subir poco a poco. Y efectivamente eso te va a representar un ahorro respecto de los costos de la corrupción, a grado de que puedas eventualmente acabar con la corrupción de las empresas. Pero necesitas muchísimo mayor transparencia de la que actualmente existe. Ahora, en cuanto a la alianza estratégica con capital privado, eventualmente el capital privado tendría que estar participando contigo. Y si encuentras una participación mayor, es porque lo que estás ofreciendo es un producto deseable. Hoy por hoy estamos viendo un aumento en asignaciones directas. No hay licitaciones en las que la gente se pelee a capa y espada el participar con Pemex y trabajar con Pemex. Cuando veas que la gente pelea por el gusto de trabajar con Pemex, entonces podrás considerar que lo que está Pemex ofreciendo es deseable. Y cuando lo que Pemex ofrece es deseable, verdaderamente estarás trabajando con los mejores y de la mejor manera. Igualmente, necesitas tener mucho mayor claridad respecto de si la refinación que estás buscando es lo ideal en este momento. Desafortunadamente yo partía de un supuesto. Estaba asumiendo de una manera que las 6 refinerías que trabajan a nuevamente 60% de su producción tal vez, están representando un gasto. Tal vez no sea así, pero al haber mayor claridad respecto de si representan un gasto, puedes empezar a hacer consideraciones mucho más precisas de si construir una séptima refinería te va a representar a ti un ingreso en el corto o en el largo plazo. Y si en el largo plazo, ¿en cuánto tiempo? Y si una séptima refinería te representa también inmediatamente una modificación en la producción de las 6 refinerías existentes. Vamos, en tanto tú tienes más información realista y veraz, puedes adaptarte al mundo con coronavirus, donde tienes luchas de mercado por mantener el precio del petróleo bajo y donde los Estados Unidos empiezan a apostar por cerrar sus actividades de exploración y producción. El mundo hoy día es diferente al que se sentía y veía a principios de 2020. Pemex se tiene que adaptar. Afortunadamente, tiene ciertas estrategias, cierto plan
Desafortunadamente, como yo te dijera, me da la impresión de que faltan pasos intermedios. Parte de, parte de la intención es crear una compañía sólida o darle solidez a la compañía sólida ya existente. Darle una mayor visión global. Como tú Pero sabes, tenemos, mucha gente cree en alguna especie de conspiración o beneficio o malicia detrás de esta calificación o denominación de bonos basura de los bonos de Pemex. ¿Me podrías decir por qué esta teoría está alejada de la realidad o por qué estas creencias no son realistas? mira, a grandes rasgos, creo que una cosa que las personas deberían considerar es que el interés primordial de la gente que tiene dinero y que invierte es hacer más dinero, obtener más dinero. Y honestamente, mi consideración personal en ese sentido es que el dinero es ajeno a las posturas políticas, a las consideraciones conspirativas. A grandes rasgos, el día que Pemex ofrezca una opción muy redituable, la gente peleará por participar en y de ella. La impresión que me da es, no sé si tú lo recuerdas, nuestro señor presidente en un principio dijo que quería que su administración se caracterizara por ser 90% honesta y 10% capaz. Pienso que ese 10% de capacidad es insuficiente para atraer inversión y que más allá de malicia, la gente estaría interesada por ver réditos en sus inversiones. Finalmente, es una operación que de mi parte pudiera ser un poco simplista, pero antes que pensar en la gran malicia de los grandes superpoderes supereconómicos, yo pensaría que las oportunidades de mercado y de negocio son tales que acercan a quien esté interesado en obtener dinero. No sé qué opinas tú al respecto. Pues muchas gracias, Manuel, por tu participación. Muy interesantes tus puntos. Me gustaría saber si hay algo que quisieras agregar respecto a la política de AMLO y respecto a Pemex. Eh, sí, Mira, nuevamente retomando la cuestión, esto tiene mucho de opiniones. Hay un plan. Qué bien, hay un plan. Me parece en ocasiones que ese plan no ha ido acorde a la realidad actual del mundo. Una realidad en que las fuerzas de mercado han determinado que el precio del petróleo debe disminuir. Y que hasta que no se equilibren oferta y demanda real o artificialmente, esta administración enfrenta un gran reto. Y en su manera de adaptarse a ese reto es que veremos si tiene o no éxito. Hoy por hoy se encuentra lejos, porque se ve ambigüedad en muchas cuestiones, en cuanto al aumento de eficiencia, en cuanto a finalizar con la corrupción, en cuanto a si el dinero que reciba Pemex será reinvertido dentro de la propia Pemex, porque finalmente ese es el plan, pero estamos a punto de entrar a una crisis económica global sumamente drástica. Es difícil que una administración se resista a la tentación
de tomar el dinero que Pemex ofrece para utilizarlo. Yo honestamente lo veo muy complicado. Y tienes que recordar también que Pemex está vendiendo menos y está vendiendo más barato. Y esta constante, nuevamente retomo, tal vez no dependa de AMLO, tal vez no dependa de la Dirección General de Pemex, tal vez sea una constante global. En este momento no vale la pena echarle la culpa a nadie. En este momento lo necesario es construir, es planear, es tener una idea clara de cómo hacer más con menos. Y eso suena muy drástico porque otras administraciones lo han dicho antes. Y el resultado ha sido menos que ideal, menos que deseable, menos que suficiente. En esta ocasión se presenta la oportunidad de hacer más con menos porque es una necesidad. Desafortunadamente, pareciera que estamos atrasados. Tenemos que ponernos al día como país y Pemex tiene que ponerse al día. Porque siendo la empresa o segunda empresa petrolera más endeudada del mundo, de no ponerse al día, los intereses serán suficientes para que la competitividad actual disminuya y que la calidad de los bonos basura no se vea mejorada. Pemex ya tiene adeudos, ahora tiene que producir. Desafortunadamente, el exceso de producción también puede resultar contraproducente en este momento. Construir una refinería no es tan fácil. Y como te decía, mientras más refinerías, más dinero, eso no es cierto. Mientras más refinerías, mejor estamos, probablemente tampoco. ¿Tiene claridad el gobierno federal y tiene claridad Pemex de esto? Debiera. Desafortunadamente, Pemex también se ha vuelto, de una u otra manera, una entidad muy politizada. Nuevamente, yo te estoy hablando a partir de mi visión y también a partir de cuestiones netamente administrativas. Podrán decirme que la administración pública y la administración privada es distinta. La realidad de las cosas es que si Pemex no se adapta a estos nuevos tiempos, los retos que enfrentaba van a multiplicarse. Y si bien las ideas que tiene son en lo general una buena ruta, los pasos para dar, para cumplir esa ruta, los métodos que tenga que tomar, todavía no se han visto realizados. ¿Hay algún otro comentario de tu parte, Jacob? Eso es todo. Muchas gracias, Manuel, por tu gran participación. Hasta luego y nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos.